Muy buenas tardes, estamos contentos porque estamos en una nueva entrega de este hermoso proyecto que se llama el Discipulado. La verdad es que de dónde nació esta idea, este proyecto nació en el corazón del Señor, y el Señor ha puesto el querer como el hacer en los corazones de nosotros como familia. Por lo tanto, pues estamos tratando de, de lanzar, de discipular por medio de este medio, y esperamos que llegue a tu casa, en donde quiera que lo estés viendo, que sea de bendición para ti. Pues la verdad es que no estamos interesados. Si tú quieres, pues puedes dar un me gusta. Si tú quieres, pues puedes suscribirte a este canal. Pero lo más importante es que nos tengas siempre presente en tus oraciones. Eso sí lo necesitamos con todo el corazón, porque realmente Dios es el que pone el querer como el hacer, y el que permite que todas las cosas se emprendan y se lleven a cabo. En esta oportunidad, fíjense, mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, pues fíjense que, antes de todo, yo quisiera que pusiéramos en las manos del Señor este momento, que sea el Señor el que nos hable, que sea el Señor el que envíe su buena palabra. Y por lo tanto, pues yo les quiero suplicar que ahí donde estén, inclinen su rostro, cierren sus ojitos y juntos digamos: Padre misericordioso, hoy te queremos dar las gracias por permitirnos un día más estar aquí, Señor. Muchas gracias, Rey de Gloria, porque eres bueno. Muchas gracias por tus misericordias, por tus bondades. Muchas gracias por este mes de octubre que está iniciando, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, venimos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque está necesitado, probablemente está en una cama de un hospital, probablemente está pasando vicisitudes, está pasando situaciones y pruebas complicadas. Por estos nosotros intercedemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Ten misericordia, Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos, Señor. Asimismo, Padre, te rogamos que uses a este siervo inútil que soy yo, Señor, para que esa palabra, Padre Celestial, llegue, Padre Celestial, a donde tenga que llegar, a los confines, Padre, a donde tú quieras, Padre Celestial, que llegue tu palabra bendita. Padre, te rogamos que nos disipules, que nos equipes, Padre Celestial, tomando en cuenta que los tiempos son finales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Declaramos tu palabra como está escrita, que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaramos que este día se ha cumplido esta palabra en tu vida, en tu casa, en todas las cosas que emprendas. Se ha cumplido hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Pues como les decía, estamos contentos, mis hermanos, porque estamos pudiendo llevar una tercera entrega, mis hermanos. Este es nuestro tercer video, y como que nada, pues han transcurrido los días y le damos gracias a Dios, porque afortunadamente los videos pues han llegado a muchas personas, a personas que necesitan la palabra, porque ese es el objeto de este canal. El objeto de este canal es difundir la doctrina sana, habiendo, mis hermanos, y sabiendo que estamos en tiempos finales, que los tiempos que estamos viviendo en este momento son tiempos bastante peligrosos, porque dice que incluso los escogidos serán confundidos, y muchos dice que apostatarán de su fe. Entonces, mis hermanos, yo creo que es bueno que ahora que estamos
en tiempo todavía. Ahora que la misericordia de Dios aún está abierta, hoy estamos enseñando y predicando la sana doctrina de Dios, que no es más que la doctrina que nuestro bendito Señor Jesucristo nos dejó por medio de sus apóstoles y sus profetas y sus siervos. Fíjense, mis hermanos, que precisamente hablando de esto, fíjense que estábamos nosotros pensando y estábamos teniendo una pequeña discusión, ¿verdad? Discusión porque quiero contarles que varias personas me decían, ya los apóstoles ya no existen, ya los apóstoles se quedaron en el Nuevo Testamento y los profetas, pues no digamos. Otras personas dicen que sí, los apóstoles están vigentes, el ministerio apostolar, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, no digamos, el ministerio pastoral y magistral, pues están vigentes. Entonces la pregunta con la que empezamos este día nuestro estudio es: ¿están vigentes hoy los 5 ministerios? Hablemos de apóstoles, hablemos de profetas, hablemos de evangelistas, hablemos de pastores y hablemos de maestros. ¿Están vigentes este día? Y si están vigentes, ¿por qué ya no son como antes? ¿Por qué ya no son los apóstoles del tiempo de Pedro? Si ciertamente el Señor dijo que la casa postrera tendrá más gloria que la casa primera. ¿Por qué los apóstoles hoy en día no se parecen en nada a los apóstoles que caminaron con nuestro bendito Señor Jesucristo? ¿Por qué los profetas que caminan en este momento no se parecen en nada a los profetas como tipo Elías, como tipo Eliseo? ¿Por qué los apóstoles y los profetas están dictaminando y decretando decretos que no tienen muchas veces ninguna validez? Porque no se cumplen, porque sencillamente son palabras echadas al aire, y podemos ver que al final de cuentas no pasa nada. Entonces, como que mucha palabrería, ¿verdad? ¿Y dónde están esos apóstoles como el tiempo de Pablo? ¿Dónde están esos apóstoles como Pedro? ¿Dónde están esos apóstoles? Y podemos ver que yo hago una pequeña introspectiva en lo que son estas dos, si podemos hablar de los apóstoles de hoy y de los apóstoles de ayer, pero veo que tienen poco, o si no es que nada de parecido. Hoy en día, mis hermanos, hablan y dicen que es apóstol porque anda en todo el mundo y lo llevan por todos lados, hablando y predicando y dando. Incluso ya no dicen que son prédicas, sino que dice que son plenarias, dice que son conferencistas, porque andan, mis hermanos, haciéndose ricos. Andan tomando los lujos más grandes, son tratados como que fueran estrellas de cine o estrellas de rock. Son personas que incluso han prosperado económicamente y tienen una gran capacidad económica, y realmente yo no sé si Dios nos llamó al ministerio para que hagamos dinero. Porque realmente, mis hermanos, si nos ponemos a ver, la palabra del Señor es clara cuando dice: es mucha la mies y pocos son los obreros. Quiero contarles, mis hermanos, que en una oportunidad yo iba en un lugar, mis hermanos, en un lugar de aquí de nuestra Guatemala. Aquí Guatemala es un país hermoso. Y quiero contarles que tenemos muchos microclimas, tenemos muchos lugares muy bonitos. Y en una oportunidad, pues un hermano me invitó a que fuera a su iglesia. Esta iglesia se encontraba en un lugar llamado La Boca Costa. Y yo podía ver que en el camino, mis hermanos, habían 3 o 4 iglesias mínimo en la cuadra que yo iba pasando.
Y yo veía a mis hermanos, otras 3, 4, 5, 6 y hasta 10 iglesias en una sola cuadra. Y yo decía, y yo pensaba en mi corazón, yo pensaba en mi mente. Pero si hay tanta iglesia, si se predica el evangelio, ¿por qué hay tanta desgracia en medio de estos pueblos? ¿Por qué hay tanta pobreza y miseria? ¿Y será que, aquí viene una pregunta bien importante, ¿será que Dios quiere que nosotros estemos sumidos en la miseria y en la pobreza? Definitivamente no. ¿Será que Dios desea que nosotros estemos sumergidos en situaciones complicadas? Quiero decirles, con todo este tiempo que yo he tenido, mis hermanos, yo me he dado cuenta de que nosotros mismos somos los que nos metemos en situaciones complicadas. Nosotros mismos somos los que llamamos a la escasez como hombre armado, dice Proverbios, porque muchas veces somos negligentes, no hacemos la observancia de la palabra de Dios. Y si nosotros hiciéramos la observancia y fuéramos ordenados y fuéramos diligentes y fuéramos temerosos de Dios, estoy seguro que no tendríamos aflicción, por lo menos con respecto a la escasez de tipo material. Ahora, mis hermanos, pues yo veo a un Pedro, mis hermanos, que era un apóstol certificado de Cristo Jesús, lleno de poder. Había sido revestido de poder por parte de nuestro bendito Señor Jesucristo. Le había sido encomendada una doctrina nueva que había venido de parte del Hijo del Dios viviente, que era nuestro bendito Señor Jesucristo. Y este Pedro, mis hermanos, dice que todas las personas, dice que la iglesia primitiva, dice que no había escasez, porque sencillamente todos, dice que todo le era en común a todos y nadie tenía necesidad de nada. Porque dice que muchas personas vendían sus cosas, vendían sus propiedades y todos la traían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, en lugar de haber amontonado la riqueza, para ellos, en lugar de haberse enriquecido, en lugar de eso, y pudieron haber dicho muchas cosas, y sin embargo no lo hicieron, y repartían equitativamente las cosas. Y dice que nadie en la iglesia tenía necesidad, nadie tenía hambre, nadie tenía escasez, porque los apóstoles diligentemente dice que repartían. Prueba de ello me llama la atención, mis hermanos, que cuando Pedro llegó al templo de la Hermosa, y dice que se le quedó viendo aquel cojo que estaba ahí, que tenía muchos años de estar ahí tirado. Y dice que le pidió, me imagino yo que llegó y le dijo, una limosnita, por favor, una limosnita. Y sin embargo Pedro se le quedó viendo y le dijo, míranos. Dice que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Hermanos, y hoy en día es al revés, porque los que se dicen y se autonombran apóstoles están detrás del dinero, están detrás de las cosas materiales, creen que tienen derecho a un trato como que fuera un presidente, como que fuera, y no está mal, mis hermanos. El problema es que alabes del extraño y no tú mismo. A ti el Señor dice que Él mismo nos va a dar el lugar por medio de otras personas, pero que no nosotros mismos digamos, yo lo merezco, si no me pagan esto yo no voy. Y hoy he oído, mis hermanos, que muchos de los que se denominan o se autodenominan de una red determinada dicen que son apóstoles, mis hermanos. Y está de más decirles, mis hermanos, que muchas veces solo son apóstoles, pero apóstoles de papel, mis hermanos, porque no tienen poder, porque las palabras que emiten son palabras al viento, son bonitos discursos, probablemente son conocimientos que han tomado del mundo. He visto
prédicas en donde desdibujan los Apocalipsis. Y muchos hablan y dicen: yo tengo la verdad del Apocalipsis, yo sí lo tengo revelado. Y he oído muchos que así lo dicen, pero sin embargo a nadie se le ha sido revelado. Muchas personas escuchamos que se han hecho ricos y han tomado riquezas, creo yo, de una manera personal, de una forma deshonesta, mis hermanos. Porque Dios no te llamó al ministerio para que te hagas rico. Porque si Dios te va a bendecir, pero tienes que bendecir. Ese es tu trabajo. El pastor da su vida por las ovejas, dice. Pensando en esto, mis hermanos, yo me ponía a pensar realmente, volvemos a la pregunta nuevamente: ¿están vigentes hoy los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores? Yo les puedo decir, creo que sí, mis hermanos. Yo considero que sí están vigentes. Sin embargo, no todos los que dicen que son apóstoles, no todos los que dicen que son profetas, en realidad lo son. Esto, mis hermanos, obedece a que nos damos cuenta, mis hermanos, de iglesias, y no está mal, mis hermanos, de iglesias numerosas que hacen shows, mis hermanos, personas que dicen que son apóstoles, que dicen que son profetas, pero son incapaces de ir a predicar a una iglesia pequeña, a una iglesia que necesite la palabra. Solo van a iglesias que les remuneren una buena ofrenda, un buen dinero. Ahí van, y van, pero si les ponen avioneta, hermanos, todo esto yo lo he vivido. Y entonces yo digo, mis hermanos, ¿será que tenemos a un Pedro pidiendo viáticos porque tenía que viajar en avión? ¿Será que tenemos a un Pablo, mis hermanos, lleno de cuentos, que decía: yo no voy a predicar ahí porque esa iglesia no es digna para que llegue el apóstol Pablo? Les puedo decir que no, mis hermanos, que los apóstoles del Señor predicaban la palabra y no tenían diferencias. Sencillamente estaban llamados a cumplir la gran comisión de nuestro bendito Señor Jesucristo: id y predicad el evangelio, mis hermanos. Pensando en esto, mis hermanos, quiero contarles que en una oportunidad, mis hermanos, yo conocí a una persona que, por cierto, ya falleció, mis hermanos. Esta persona era un profesional de la medicina, y quiero contarles que esta persona, pues de repente el Señor lo empezó a llamar, y después de que no quería absolutamente nada, pero nada con Dios, el Señor lo empezó a traer, el Señor lo empezó a llamar, y se le mostró de una manera sobrenatural. Ahora quiero decirles algo bien importante, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que si nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si escudriñamos, mis hermanos, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice en el versículo 44 del capítulo 24. Dice: luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento, mis hermanos. En el final del versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Quiero decirles algo bien importante, mis hermanos. Cristo Jesús, como dice él mismo, estaba ya, se hablaba en toda la ley de Moisés
en los profetas, en los salmos, en todo el Antiguo Testamento, incluso se hablaba de nuestro bendito Señor Jesucristo, se profetizaba de Él. Sin embargo, mis hermanos, Cristo Jesús estaba escondido, no había sido revelado aún, mis hermanos. Es necesario que el Señor abra nuestra mente para que empecemos a entender las Escrituras. Y yo, mi hermano, yo puedo decirle que yo miro a nuestro bendito Señor Jesucristo desde el Génesis, Éxodo, Levítico. Ahí miro a mi Señor, ahí lo miro y veo el cumplimiento de la palabra del Señor cuando Él dice que en toda la Biblia siempre se habla de Él. Y entonces, mis hermanos, en ese momento no había una revelación del Hijo de Dios como tal. Sin embargo, ahí estaba escondido, mis hermanos. Ahí estaba escondido, y solo por causa de revelación era la forma en que lo podíamos ver. Ahí tenemos a un David, mis hermanos, a un David que le cantaba y que decía: el Señor le dijo a mi Señor, porque a él le había sido revelado, porque a él le había sido abierta la mente y podía ver a ese Cristo que en ese momento estaba oculto. Entonces, era el tiempo de los profetas, mis hermanos. Los profetas empezaron a decretar, a profetizar y a escribir las profecías que Dios les daba, mis hermanos. Eran profecías que iban a tener su fiel cumplimiento en un futuro. Era la profecía que hablaba única y exclusivamente de nuestro bendito Señor Jesucristo, que en ese momento estaba oculto. Entonces yo veo, mis hermanos, una diferencia entre el profeta y entre el apóstol. El profeta lanzó la profecía, mis hermanos. Sin embargo, muchos leían y no podían entender. Ahí tenemos el caso de aquel etíope, aquel funcionario etíope que iba todos los años, y a pesar de que él era etíope, iba y creía en el Señor, iba a Jerusalén a adorar al Señor y leía copiosamente, leía con ahínco las Escrituras. Y en un determinado momento el Señor utilizó a Felipe, y dice que se le apareció Felipe, el apóstol Felipe, y dijo: ¿entiendes lo que lees?, le dijo. Porque muchas veces hay personas que dicen: no, si a mí me da sueño, yo puedo estar leyendo la Biblia, pero a mí sueño me da, sinceramente a mí me da sueño. Entonces, porque no les ha sido abierta la mente para que puedan ver, para que puedan visualizar al Hijo del Dios viviente. Entonces, Felipe, en su calidad de profeta, vino a abrirle la mente a este funcionario etíope, y le explicó y le dijo, de este están hablando. En el Antiguo Testamento no decían nombre, pero ahora ya sabemos quién es. Es nuestro bendito Señor Jesucristo, que se nos ha revelado, y nos ha dicho: yo soy yo soy el pan de vida. Es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, imagínense ustedes, cuando yo quisiera que fuéramos pensando, mis hermanos, en tratando de resumir lo que yo les estoy tratando de explicar. Yo quisiera que fuéramos ahí cerquita, el libro de Lucas capítulo 24, pero en el versículo 13. Miren lo que pasó. Acordémonos que Cristo Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Se cumplió lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él iba a morir y iba a ser entregado como un holocausto vivo por causa de nuestros pecados. Pero mire lo que pasó. Dice en el versículo 13 del capítulo 24: 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. Oiga, pues, miren la analogía de la cual yo quiero hacerle mención esta tarde. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido,
Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no reconocieran. No lo reconocieron, mis hermanos, y sin embargo estaban hablando de él, estaban diciendo: ay, Dios, nuestro maestro, nuestro Señor fue muerto. Iban tristeando, iban con el ánimo decaído porque habían perdido a su maestro. Sin embargo, no habían tenido la revelación de que ese maestro que había estado con ellos 3 años y medio era nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente. En una oportunidad, Cristo Jesús le dijo a Pedro, le dijo a todos los apóstoles, no solo a Pedro, a todos los apóstoles: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y todos empezaron a decir: bueno, pues unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías. Y todos empezaron a decir un montón de nombres. Y entonces Cristo Jesús les dijo de una manera puntual: ¿y vosotros quién piensan que soy yo? Entonces Pedro le respondió: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dijo: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dijo: y te digo que tú eres Pedro. Y le dijo también: y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la roca, mis hermanos? Yo quiero, por favor, poner y ser puntual en esta situación, porque muchas veces pues es tema de controversia, porque se habla de que el Señor le dijo a Pedro que él iba a ser la cabeza o la piedra, el fundamento de la iglesia. Pero quiero decirles que esto es total y completamente alejado y falso, porque el Señor no estaba diciendo eso. Porque si hablamos del contexto de lo que nosotros estamos diciendo, podemos decir que en realidad el secreto, lo que ellos les había sido revelado, era que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. No era un hombre común y corriente, no era un profeta, no era como que fuera un apóstol. Él era el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento dice que se le abrió el entendimiento a Pedro, y Pedro pudo ver y pudo decir: este no es cualquier persona, este es el Hijo de Dios. Y por momentos Dios se les revelaba a sus discípulos y también los llamó apóstoles. O sea que él escogió entre todos sus discípulos 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles eran los que ya conocemos, los que ya sabemos quiénes son. Entonces imagínense ustedes sobre qué es, cuál es el fundamento de la iglesia hoy de Cristo. El fundamento de Cristo, de la iglesia de Cristo, es la revelación del Hijo de Dios en nuestras vidas. Si Cristo no se te ha revelado, solo estás llevando una sencilla religión. Así de sencillo. Necesitas que el Espíritu Santo llegue a tu corazón y te quite la venda y que puedas ver al Cristo de la gloria. Y estas personas que iban caminando rumbo a Emaús, dice que tenían vedado su entendimiento porque no podían reconocer a Cristo Jesús, a pesar de que ellos lo habían conocido en la vida que él había llevado como ministro. A pesar de eso, no lo pudieron reconocer. Y entonces dice en el versículo 14, hablaban entre sí. Estamos en el capítulo 24 del versículo 14. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Ahora, aquí es donde quiero decirles algo bien importante, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que nosotros muchas veces tomamos esto de una manera así como pasó aquí. Puede ser, y qué maravilloso sería que un día se nos
presente el Hijo del Dios viviente, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y un día nosotros vamos a tener ese momento. Pero muchas veces, mis hermanos, eso es parte ya de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y es bueno que lo hagamos, que hagamos mención aquí, porque también aquí estamos demostrando que tenemos la revelación del Hijo del Dios viviente. Muchas veces, muchas personas se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, y el Señor les dijo, perdón, estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, y entonces estuve enfermo y me visitaste. Entonces dice que estas personas le dijeron, pero Señor, ¿cuándo? Nosotros la verdad que yo pues no me recuerdo. Entonces le dijo el Señor, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es doctrina, mis hermanos. Esto es revelación, mis hermanos. Nosotros muchas veces nos olvidamos del necesitado, del desposeído. Estamos metidos en las cuatro paredes de la iglesia, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, yo estoy cada vez más en desacuerdo con el modelo que hoy en día se está llevando de la iglesia de Cristo, porque prácticamente son empresas, y ciertamente son empresas, mis hermanos, empresas que dicen que no tienen ninguna situación lucrativa, pero lo cierto es que así es, mis hermanos. Entonces, imagínese usted, si nosotros no enseñamos en la iglesia, mis hermanos, que es bueno que seamos fieles con nuestros tributos, con nuestro Señor, pero también debemos ser fieles con los pobres. Cuando el apóstol Pablo se apareció, se apareció con los apóstoles más importantes, que era Pedro, que era Juan, dice que ellos le dieron su diestra y le dijeron, bienvenido, hermano, eres igual que nosotros. Y le dijeron, y no te olvides de los pobres, le dijeron. Imagínense ustedes, nosotros, la iglesia hoy en día no se acuerda de los pobres. La iglesia hoy en día solo está pensando, vamos a comprar un terreno, vamos a comprar esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer proyectos. ¿Para qué? ¿Para qué? La iglesia de Cristo no son paredes, mis hermanos. La iglesia de Cristo somos nosotros, porque dice que somos piedras vivas del edificio de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Bendito nuestro Señor. Entonces, mire, mi hermano, dice que estamos en el versículo 17. Y les dijo, está hablando de Cristo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermanos, era una noticia de uso popular, de que el gran maestro, Cristo Jesús, había muerto. Había sido sacrificado, había sido condenado y había sufrido una muerte espantosa, y pues ahorita, según ellos, estaba muerto. Entonces, miren, mis hermanos, dice que en el versículo 19, entonces él les preguntó, y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta. Oiga, yo lo que les quiero decir es que en ese momento ellos no habían tenido la revelación de Cristo Jesús, porque ciertamente Cristo Jesús no era un profeta, era el profeta. No era un apóstol, era el enviado de Dios. No era un maestro, era el maestro. No era un pastor, era el buen pastor. Y no digamos que era el evangelista que traía esas buenas nuevas de salvación a todos los que escuchaban y decían, esto es nuevo, esto es nuevo, esto, nadie predica como este, nadie tiene la autoridad para decir las cosas que este dice. Entonces, Jesús, como dice, les repreguntó.
Entonces ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido. Oigan, mis hermanos, todas las personas esperaban algo de Jesús, pero en realidad Jesús no tenía absolutamente ninguna intención de hacer proselitismo de tipo político. No tenía ninguna intención de venir, voy a quitar al rey Herodes, voy a convertirme en el rey, que lo hubiera podido hacer porque poder le sobraba, porque es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Lo hubiera podido hacer porque tenía la suficiente autoridad, porque tenía el suficiente respaldo de Dios, y sin embargo no lo hizo. Se hizo siervo a pesar de que era Señor. Se hizo el más chico a pesar de que siempre fue el más grande. Le lavó los pies a sus apóstoles, hermanos, y muchos ahora carecen de la humildad que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está esa humildad en los que se dicen y se autoproclaman hoy apóstoles? No hay humildad, hay mucha, pero mucha, se sienten los grandes, se sienten que tienen que tener trato de grandes. Exigen prebendas, exigen ofrendas que no son ofrendas, son pagos, únicamente son asalariados. Son asalariados. Y no están haciendo las cosas por amor a Dios, lo están haciendo por amor a ellos, a su nombre. Incluso hasta su nombre ya se ha vuelto una marca. Y hay de aquel que tome su nombre en vano, porque va a recibir una demanda de tipo judicial. Esos no son los apóstoles que Dios mandó, que Dios instituyó, que Dios constituyó. Esos no son los apóstoles. Hoy repito, hay apóstoles en este tiempo, hay apóstoles del Señor, hay profetas del Señor, hay evangelistas del Señor, hay maestros y pastores. Hoy están vigentes los 5 ministerios de Dios. Hermanos, prosiguiendo, mire mi hermano, a mí me parece increíble, me parece maravilloso. Entonces mire lo que dice en el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. 23. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron en él que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, en este momento Jesús estaba soltando la revelación, mis hermanos, y estaba diciendo: mira lo que dice en Génesis, mira lo que dice aquí en Génesis, mira lo que dice en Éxodo, mira lo que dice en Levítico, mira lo que dice en los Salmos, mira lo que dice en el libro de los profetas. Aquí estoy yo, aquí estaba escondido, pero es el tiempo de que sea revelado por medio del ministerio apostólico. Los profetas han declarado la profecía, pero esto es tiempo de lo que los profetas expliquen por medio del equipamiento del precioso Espíritu Santo al Cristo de la gloria, al Cristo revelado. Ese es el trabajo, revelar al Hijo del Dios viviente, porque si no revelamos al Hijo del Dios viviente, porque si no recibimos revelación de parte de nuestro Padre que está en los cielos, solo estamos viviendo una simple religión.
Entonces imagínense ustedes, yo me imagino estas personas que estaban con él se han de haber quedado fríos porque se dieron cuenta que las palabras que salían de su boca no eran palabras comunes y corrientes, eran palabras, pero palabras de poder, palabras de autoridad, palabras que sostienen todo. Entonces imagínense ustedes, en el versículo 27, repito, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. 29. Estas personas habían quedado prendadas, habían quedado totalmente flechadas con esa palabra, con esa revelación que nuestro Señor le estaba diciendo: aquí estoy yo. Sin embargo, aún no se había revelado total y completamente a ellos. Y dice que en el versículo 29, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Mira, imagínense, entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, oiga lo que les dice, mire esto qué importante, mis hermanos, y qué maravilloso. Estando sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Oiga lo que dice, oiga. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Hermanos, nosotros estábamos ciegos porque no podíamos ver al Cristo de la gloria. Pero un momento el Señor tuvo misericordia y empezó a hablarnos y empezó a revelarse a nuestras vidas. Y en un momento nuestros ojos fueron abiertos y vimos al Cristo de la gloria, al Cristo revelado, al Cristo de que se habla en todas las escrituras, desde el Génesis, desde el Éxodo, desde todos los libros de los profetas, desde los Salmos. Ahí se habla del Cristo de la gloria. Ahí está nuestro bendito Señor Jesucristo y se nos reveló y pudimos verlo. Entonces imagínense ustedes lo que pasó. En el versículo repetimos el 31 porque me parece que es un versículo glorioso. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado. Entonces aquí viene esa nueva doctrina, esa nueva palabra: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, mis hermanos, esa misma noticia está corriendo, pero solo los que tenemos el entendimiento abierto por el precioso y maravilloso Espíritu Santo. Ha resucitado, Cristo Jesús ha resucitado, Cristo Jesús ha resucitado, y ahora ya no va a venir como cordero, hoy vendrá como rey vengador, que pisa el lagar de la ira de Dios. Para los que se han estado burlando, para los que han dicho: ese Jesús, ese no es nada, pero hoy van a ver que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y para los que nos ha sido abierto el entendimiento, hemos visto y hemos reconocido y podemos decir: Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, aquí les puedo resumir lo que es y les puedo contestar la pregunta que al inicio dijimos: ¿están vigentes hoy el ministerio apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio evangelista, el ministerio de pastores y maestros? Y vuelvo a decir: sí, hoy está vigente, pero no son los que dicen, más bien son los que Dios
tiene, pero son muy poquitos. Le puedo asegurar que muchos de los que dicen que son apóstoles no son apóstoles de Dios. Por lo tanto, esperemos, mis hermanos, que va a haber una apostasía. Empiezan a haber doctrinas apóstatas, que empiezan a hablar doctrinas extrañas. Yo he oído a muchas personas que se autoproclaman apóstoles y se creen con el derecho de sentar doctrina. La doctrina ya fue sentada por nuestro bendito Señor Jesucristo. No hay que sentar nada, ya está sentada la doctrina, no hay nada que sentar. Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí llegaremos en esta oportunidad, en este pequeño estudio, y en otras oportunidades pues tendremos y podremos pues estudiar más detalladamente qué es cada uno de los ministerios que Dios ha dejado en esta tierra. Hoy, mi hermano, yo quisiera pedirte que juntamente conmigo inclinaras tu rostro y cerraras tus ojitos, y pudiéramos decirle a nuestro Señor: Padre misericordioso, Padre celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo en primer lugar que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú, Cristo Jesús, resucitaste al tercer día. Oh Cristo Jesús, y estamos agradecidos por tu preciosa sangre, por esa sangre preciosa que nos redimió, que pagó nuestras culpas, que pagó nuestros pecados. Hoy yo no sé cómo es que tú te sientes, cómo es que tú estás con Dios. Tal vez estas palabras han llegado a tu corazón, pero lo que quiero decirte es que necesitas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo quisiera pedirte que repitieras juntamente conmigo estas palabras, esta oración sencilla, pero que va a ser una oración que va a tener una envergadura, pero una envergadura eterna, no solo aquí en tu vida, sino en el más allá, donde tú vas a estar cuando tú abandones este mundo. Así que juntos, ¿por qué no decimos: Jesucristo bendito, yo reconozco que tú eres el Señor, y yo reconozco también que soy pecador, que soy inmerecedor de tu gracia, soy merecedor de tu misericordia, pero te pido que me perdones, te pido que me redimas con tu preciosa sangre, Cristo Jesús. Te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia y que a partir de este momento seas el único y suficiente Señor y Salvador y sanador de mi vida. Si hiciste esta palabra, si hiciste esta oración, quiero decirte que has hecho la oración más importante en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que estamos contentos porque hemos finalizado un nuevo estudio, una nueva entrega, un nuevo video de lo que es. Esperamos que sea de bendición, esperamos que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, y que podamos seguir siempre y luchemos por esa sana doctrina, que anhelemos siempre la leche no adulterada. Hoy en día hay mucha leche adulterada, hoy te dan cualquier cosa. Anhela siempre la leche no adulterada y la sana doctrina, y que el Espíritu Santo esté contigo y te redarguya y te revele en todo momento que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Te bendecimos, y si tú deseas alguna oración, pues estamos a tus órdenes. Necesitamos nada más que pongas lo que necesitas que oremos, y con mucho gusto vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo. Te bendecimos y nos veremos hasta la próxima. Amén.